El Polo G40, a través del cual hemos viajado en el tiempo para revivir la historia de este pequeño Volkswagen, fue matriculado en Madrid en los primeros días de 1992. Este Poker Rocket contabilizó una producción total de 13.028 ejemplares. La inmensa mayoría se correspondieron a la tercera generación o tipo 3, en la que deben incluirse las 275 unidades del G40 Genesis, destinadas únicamente a Suiza, Alemania y los países del Benelux. Para analizar la carrocería de nuestro invitado, se hace necesario retroceder 30 años en el diseño automovilístico. Olvidémonos por tanto de las ópticas LED, de los neumáticos absurdamente sobredimensionados, de las colas de escape simuladas o del estilo crossover. En el Polo de principios de los 90 encontramos unas líneas sencillas y funcionales, con las que se lograba un coeficiente aerodinámico de 0,36, un valor discreto ya en su momento. La carrocería presenta prácticamente las dimensiones que cualquiera de sus otros hermanos. Supera por 2 centímetros los 3,70 metros de longitud y su anchura se queda a 1 del 1,60 m. La altura, sin embargo, se veía disminuida en 2,5 centímetros, superando por esa cifra el 1,30 m. La dinamita de esta minibomba se insinuaba mediante los anagramas en la calandra y en el portón, identificativos de esta explosiva versión, y a través de unas llantas firmadas por BBS, de 13 pulgadas de diámetro y con la característica forma de panel de abeja. Con 5,5 pulgadas, la anchura de esta sería la misma que las que equipaban los Polo GT de 80 caballos, pero aquí los neumáticos 165-65 serían reemplazados por otros más generosos, de 175 milímetros de anchura y perfil 60. Todo muy racional. Hagamos de nuevo una incursión en el pasado y regresemos al año 1990. El Polo nos recibe con un habitáculo en el que predomina la sencillez, el rigor en los ajustes y la austeridad en el equipamiento. En el salpicadero, los plásticos de diferentes texturas adoptan unos trazos similares a los vistos en el Passat presentado 2 años antes y suponían una clara evolución estética respecto a la anterior generación. Como en cualquier otro Polo, la parca dotación interior hará que en el G40 se prescinda de gadgets ya habituales entonces en la categoría, como los elevalunas eléctricos o el cierre centralizado. De este modo, por algo menos de 1.700.000 pesetas, unos 20.000 euros al cambio actual, en la lista de elementos de serie se incluían los espejos exteriores regulables manualmente desde el interior de las puertas, el asiento del conductor ajustable en altura o la preinstalación del equipo de radio. Si consultamos el catálogo comercial publicado en España en abril de 1991, observamos que en él figuran curiosas opciones, como el asiento con calefacción, los lavafaros o los eyectores de agua caliente para el parabrisas, elementos pensados más bien para los países nórdicos. Sí se vieron en nuestro mercado el techo corredizo disponible por unas 50.000 pesetas, la pintura metalizada por algo más de 20.000, los asientos posteriores abatibles de forma individual o los faros antiniebla integrados en el paragolpes. La nota de color, entre tantos tonos grises y negros, la ponen los asientos, rematados en una tapicería denominada Le Mans, exclusiva de esta variante más prestacional. Tras un volante de 3 brazos, idéntico al del GT, la instrumentación será similar a la de este, a excepción de un velocímetro graduado hasta los 240 km/h. No aportará información mediante agujas sobre el estado del aceite o la presión de carga del compresor y se limitará a indicar las vueltas del motor en un pequeño cuadrante, la temperatura del refrigerante y el nivel de combustible. Respecto a la habitabilidad, estará en línea con la de sus más directos rivales y será suficiente para acomodar a 4 adultos de talla mediana. La capacidad del maletero, por su parte, se situaba en unos discretos 225 litros según mediciones VDA, pudiendo aumentar su cubicaje hasta los 900 al abatir el respaldo del asiento trasero. Bajo el capó nos encontramos un viejo conocido del grupo Volkswagen. El bloque de 4 cilindros y 1.272 centímetros cúbicos, con distribución mediante un árbol de levas en culata. Lo más destacado en el G40 es el empleo de un curioso compresor volumétrico del aire de admisión, exclusivo del fabricante aunque patentado en 1905, y utilizado por primera vez por la firma germana en el Polo 80 años más tarde.
En esencia, este mecanismo cuenta en su interior con una parte móvil, que realiza un movimiento excéntrico similar al de un yo-yo, comprimiendo el aire entre las cavidades de los dos gajos que componen la carcasa. La forma de G de estos y la distancia de separación de las paredes por las que circula el aire, 40 milímetros, dan nombre al sistema. La principal ventaja del dispositivo G-Ladder frente al turbocompresor es que, movido por el propio motor a través de una correa dentada, consigue que la respuesta de este al acelerador sea inmediata en los regímenes de giro más bajos. Alimentado mediante una inyección electrónica Digifan, desarrollada por la propia Volkswagen y por Bosch, este propulsor dispone también de un intercambiador de calor, con el que enfriar los gases de admisión tras haber sido comprimidos, como en gran parte de los motores sobrealimentados con turbocompresor. Para el G40 se anuncian 115 caballos a 6.000 revoluciones y un par máximo de 150 Nm disponible entre 3.600 y 4.400 vueltas. Unas cifras que pasados 30 años podemos considerar un tanto modestas, al alcance hoy en día del motor tricilíndrico y 1 litro de la casa alemana. Pero en el caso del Polo, un peso en vacío de solo 830 kilos hacía posible que la aceleración de 0 a 100 km/h se realizase en unos fulgurantes 8,4 segundos, llegando a alcanzar su velocidad punta a los 197 km/h. En el apartado de suspensiones se mantenía el esquema conocido en el resto de versiones. En el eje delantero se adopta un clásico McPherson, mientras que el trasero se confía a un eje semirrígido. Pero el G40 se adaptaba a las nuevas exigencias prestacionales, por lo que los tarados se endurecen y se instala una barra estabilizadora en el eje trasero. Aquí se conservaban los sencillos frenos de tambor de 180 milímetros, algo que se compensaba con unos discos autoventilados de 239 en las ruedas motrices, tomados del Golf GTI. El antibloqueo ABS tendría que esperar hasta la aparición de la siguiente generación a mediados de los 90. En cuanto a la dirección, la cremallera carente de asistencia es bastante desmultiplicada, necesitando 3,5 vueltas de volante para que las ruedas realicen un giro completo. En la anterior entrega, dedicada a revivir los primeros 20 años de la historia del Polo, habíamos visto cómo los primitivos G40 comenzaban a llegar a cuentagotas desde finales de los años 80 a algunos mercados del norte de Europa hasta totalizar 1.500 unidades. No es ningún secreto, ya que la prensa especializada se hizo eco de ello, aunque fuese de puntillas, que la fiabilidad de estas primeras series había dado algunos quebraderos de cabeza a los ingenieros y directivos de Volkswagen. La zona de tolerancia en el perfil de la espiral del compresor era demasiado grande, lo que ponía en entredicho la longevidad del sistema. Con la renovación de principios de los 90, el G40 se convertía en un coche más maduro técnicamente y al alcance de un mayor número de bolsillos, y pasaba a ofrecerse en más países como cualquier otra versión de la gama. Esta picante hormiga aparecía en las páginas de la revista francesa L'Auto-Journal a comienzos del año 92. Los periodistas galos destacan como principal cualidad su motor generoso, sobre todo a la hora de recuperar. Como ejemplo, los 120 km/h se alcanzan desde 80 en quinta, en menos de 11 segundos. Se pone también en valor la potencia de su equipo de frenos y la excelente relación precio-prestaciones, ahora que su precio se veía reducido de unos 90.000 francos a algo menos de 80.000. Como aspectos a mejorar, se citan una dirección imprecisa, lo espartano de su dotación y un tren delantero algo falto de guiado y que a veces se encuentran apuros para seguir el ritmo impuesto por el propulsor. Por su parte, el mensual Automóvil centra los elogios de este himenóptero en su presentación atrayente y en su consumo razonable. Al circular por ciudad se superan por poco los 9 litros a los 100 y en autopista a una media de 130 no se llegan a alcanzar los 8. Un tren delantero poco riguroso y tendente a perder rueda y unas reacciones secas de la suspensión serán los aspectos más criticados. En su paso por los medios escritos españoles, el Polo G40 apareció en la mayoría de las ocasiones, acompañado de sus más directos rivales, unos primeros espadas que en la mayoría de los casos recurrían a una mayor cilindrada, a la sobrealimentación mediante turbocompresor o a las todavía más novedosas culatas con 4 válvulas por cada cilindro. Top Auto lo enfrentaba en septiembre de 1991 con el Renault Clio 16 válvulas y con el Citroën AX GTI. Por potencia, el Polo se encuentra prácticamente equidistante entre los 140 caballos del Clio y los 100 que desarrolla el motor de inyección de casi 1.400 centímetros cúbicos de la X.
Comenzando por el aspecto, el G40 parece como el más discreto del trío, siendo el del rombo el que disponga en su carrocería de un mayor número de elementos específicos, lo que hace que sea el coche más atractivo según la revista. El Renault, cuyo precio es algo más elevado, sale mejor parado también en habitabilidad y capacidad de maletero, mientras que al Polo se le reprocha cierta estrechez en las plazas traseras. En cuanto al comportamiento en carretera, el alemán se ve algo descolgado de sus rivales y tiene que sudar tinta para seguir su ritmo en carreteras viradas, debido a ese tren delantero que, como ya sabemos, muestra su nerviosismo a altas velocidades. Rodando al límite, se aprecian además unas transferencias de masas demasiado bruscas. En el capítulo de prestaciones conviene hacer algún matiz. Si en aceleraciones la relación peso-potencia impone su lógica, será a la hora de medir los reprises cuando el Polo enseñe los dientes. En este caso, la sobresaliente elasticidad de la que hace gala su motor hará que aventaje en algo más de 3 segundos al Clio, al recuperar de 80 a 140 km/h en quinta. Motor 16 incluirá en este combate cuerpo a cuerpo a la segunda generación del Fiat Uno Turbo. El sencillo AX sigue mostrando aquí un excelente equilibrio entre estabilidad y confort, entre precio y equipamiento, y entre prestaciones y consumo, siendo siempre el más par con este apartado. El italiano sobresaldrá por los adelantamientos fulgurantes que le proporcionará el turbocompresor, que no admiten comparación, también por la capacidad para acelerar desde parado, superior incluso a la del Clio. Este mantendrá la homogeneidad como bandera, aunque deberá ceder el trono de la capacidad de interior al Uno, globalmente más amplio pero también peor rematado. El Polo será el que cuente con una suspensión más dura, llegando textualmente a resultar realmente incómodo en carreteras en mal estado, donde será necesario andar con mucho tiento debido a los continuos rebotes. 4 coches, 4 conceptos con los que conseguir el mismo fin. El del utilitarismo elevado a la máxima potencia. La esencia de las grandes emociones contenida en el frasco más pequeño posible. En la revista Solo Auto, el G40 se abría también paso a codazos frente al Rover 114 GTI, con culata de 16 válvulas y 95 caballos. Del Rover sorprende el equilibrio de su motor de inyección monopunto a pesar de ser multiválvulas, con potencia desde los primeros giros y capaz de lograr las menores cifras de consumo, aun siendo el más pesado. La nobleza de reacciones de este heredero del Mini queda lejos de cualquier duda y su peculiar suspensión hidragas absorbe con suavidad las irregularidades de la carretera. El Polo prácticamente solo se impone en prestaciones. Su dirección es la mejor valorada, aunque la postura de conducción no esté del todo conseguida. La butaca, grande y elevada, resulta incómoda para todo tipo de estaturas y los pedales por su parte se sitúan algo ladeados. Los ingenieros de Volkswagen, creadores del concepto GTI, nos regalaban una década después una realización mecánica que no tuvo parangón en la categoría. Tampoco tuvo continuidad en el Polo, demostrando que con el G40 estamparon también quizá uno de los borrones más indelebles en la historia de la marca.